desea un excelente y muy buen día en este sábado 9 de enero de 2021, casi estrenando el año nuevo. El día de hoy vamos a abordar un tema que se considera de alta relevancia para el curso de herramientas para la observación y análisis de la práctica educativa. En esta ocasión vamos a se va a desarrollar la temática sobre qué es la elaboración de instrumentos de observación, entrevista, en consecuencia, y las guías de observación. Este pequeño video pues para que quede para la consulta del curso y adicionalmente pues se pueda subir en un segundo instante en el canal de YouTube para que de ahí se pueda consultar también, y aquí pues por este medio para hacerlo fluido. Bueno, entonces aquí tenemos lo que viene siendo que la entrevista como tal. Existen dos formas que se han planteado de acuerdo a una publicación de la Secretaría de Educación Pública en el año 2013, en el libro que se llama Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Es decir, aquí vamos a hacer alusión al enfoque formativo. Plantea o nos habla que existen dos formas de observación. Uno es la sistémica y dos, la asistémica. En este caso, si hablamos de la primera, que sería la sistémica, estaríamos considerando que vamos a pintar una persona. Aquí el observador define previamente qué es lo que quiere observar, o sea, lo define, vamos a decir, antes de aplicar y de ir con la persona que desea ir a entrevistar. Esta persona este, ya ha delimitado o establecido qué es lo que quiere eh, observar en este caso, ¿no? Entonces, pues en un entorno virtual, digamos, ya tiene definido qué quiere observar y, decide él, pues, en qué observará a través de este espacio, para conocer las estrategias que utiliza el alumno, las respuestas que se dan ante las situaciones ante determinadas situaciones particulares, en la forma en cómo interactúan, por ejemplo, dentro de un lugar, de una aula, el desenvolvimiento dentro de algún trabajo que pudiera hacer una pauta, ¿no? Entonces, en este primer punto de la sistemática, se refiere a que también observa las actitudes de los alumnos ante las diferentes formas que pudieran haber en la organización del aula, con el uso, por ejemplo, también de lo que serían los materiales educativos o los diferentes aspectos o posibilidades que se pudieran categorizar o dimensionalizar dentro de este constructo. En unos momentos más se retomará este tipo de término. ¿Qué pasa con la observación sistémica entonces? Bueno, aquí tenemos que considerar que la asistémica, la sistémica, la sistémica se vale de dos instrumentos principalmente. ¿Cuáles son estos instrumentos que mayormente se utilizan en la sistémica? Uno, la conocida guía de observación, y dos, el registro anecdótico. Es las que más dominan o se encuentran establecidas en este tipo de punto de criterio, ¿no? Entonces, ojo, volvemos a repasar. Entonces, existen dos formas de observación: la sistémica y la asistémica. En la sistémica, antes de que la persona vaya a observar o aplicar el instrumento que quiera establecer para ese propósito, ya tiene previamente delimitado o definido lo que quiere o pretende observar, y mayormente en este tipo de tendencia lo que domina en cuanto a uso de instrumentos es la guía de observación y el registro anecdótico. Bueno, entonces, si ya conocemos la sistémica, ¿cuál será la sistémica? La sistémica es exactamente como su nombre lo indica, eh, es en donde vamos a pensar en esta persona. Ahora va a ser aquí el observador, o la observadora en este caso. Vamos a pensar en esta observadora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Bueno, pues va a observar, digamos, está en un aula o está
viviendo una situación donde digamos ahorita con los tiempos en los que se educa desde casa, aprende en casa, bueno, entonces todo lo que acontece desde que despierta, cómo lleva a la práctica su actividad, cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, si se hace, por ejemplo, a través de aplicaciones de comunicación móvil y que llegan a los padres de familia a través de indicaciones o instructivos de los cuales ellos regresen por ese mismo medio para la evaluación. Bueno, ya está observando. Esas son las mecánicas, ¿no? Si existen algún tipo de producción de cuadernillos, si van siendo entregadas de casa por casa, bueno, eso también ya se lo está observando y eh, si también existe la posibilidad de que se realicen sesiones Meet o utilicen medios que tal vez puedan generar a un público abierto, pero que adicionalmente a esto pues pudiera es no tenerles o generarles algún costo adicional de lo que ya le están empleando como instrumento, ¿no? Entonces todos esos puntos, bien, se va a dedicar a observar, ¿no? Cómo se desenvuelven, qué pasa con las jornadas de organización internas, cómo se describen la función de los padres de familia, la participación de ellas, si se ve o si no se reflejan, o sea, hay muchas cosas. Pero ¿qué es lo que hace esta función de observación asistémica? registra, registra literalmente todo lo que ocurre, la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje. Es decir, que digamos que vas a la escuela a observar si eres un estudiante de normal, entonces lo que haces en si quieres elegir la observación asistémica es anotar absolutamente todo lo mayor posible en este instrumento. ¿Qué haces? Aquí no focalizas ningún aspecto en particular. Es decir, que digamos que si tienes una sesión virtual, por ejemplo, registras todo lo que aconteció en ese momento, lo que pudieses observar o lo que se desempeña o desenvuelve en una situación didáctica, ¿no? ¿Cuál es la función de la asistémica? Que después sistematizas la información y recuperas los hallazgos que se analicen a partir de las similitudes que tienen, las diferencias y las correlaciones que pudieran identificarse en ese espacio que estás observando, que bien pudiera llamarse una dimensión. Bueno, ¿qué pasaría entonces si concluimos de una forma muy general entre qué es una técnica de observación sistémica y la otra sistémica? Bueno, pues que en conclusión, cualquier tipo de observación que presentes, que muestres, que se decida realizar, es fundamental cuidar que el registro sea objetivo, lo más objetivo posible. Es decir, si hay algo que no quieres escribir porque no te conviene, porque tal vez consideres que te cuestionen que algo estás haciendo bien o mal, entonces ya no sería objetivo, porque precisamente la particularidad de esto es identificar la serie de problematizaciones para convertirlas en áreas de oportunidad que pudieras atender para poder realizar un seguimiento o una propuesta de mejora. Entonces, aquí tenemos este punto definitivamente positivo para este método. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se permite entonces, ¿qué pasa con esto, no? Entonces permite analizar la información sin ningún tipo de sesgo, ¿no? Bueno, y de esta manera continuar o replantear lo que estás pretendiendo aprender. Bueno, entonces recordemos, la observación sistémica, todo lo previamente ya en su mayoría lo trata de categorizar para saber qué es lo que vas a llevar a la entrevista con las, perdón, como instrumento de observación con las personas o con la población de estudio, que en este caso podría ser el aula, los padres de familia o todos los actores educativos que pudieran estar involucrados, pero ya previamente tienes organizado qué es lo que vas a observar con una particularidad. Has establecido esos criterios que organizas a través de categorizaciones o a través de dimensiones para saber qué quieres saber de lo que vas a ir a ver. En el otro caso de la sistémica es exactamente un cambio en cuanto que previamente no genero categorizaciones ni dimensiones, sino lo hago hasta el final. En este caso, ¿qué acontece? Que si yo genero
digamos que, digo, entonces, en este caso lo que acontece es algo más natural. Voy al campo de observación y anoto absolutamente todo lo que acontece para que después pueda generar qué aspectos están observando, qué incidencias hay repentinamente, cuáles son aquellas que pudiera organizar y que me pudiera generar algún tipo de elemento que pudiera englobar en un solo concepto para poder brindarle una atención oportuna. Entonces a partir de ahí ya estaría generando categorizaciones o dimensiones, que es totalmente un método que, que sería que de aquí deriva la variante con la anterior, ¿no? Bueno, entonces para generar esta tabla ayuda mucho, que también se utiliza en lo que es la investigación-acción. ¿En qué ayuda? Porque bueno, aquí estableceríamos algún tipo de descriptivo o de descripciones, o que bien podrían ser redacciones de criterios, y que aquí se englobarían como dimensiones, o aquí, o también que podríamos llamar como categorizaciones. Entonces, ¿qué pasaría acá? Si tengo dimensiones y categorizaciones ya bien definidas y que ya sé qué es lo que quiero observar, porque a cada una de estas dimensiones o categorizaciones le pongo descriptores o una serie de enunciados que podrían ser criterios como tal, entonces ya a partir de esto puedo saber con fuerza. Entonces digo, ya tengo mis criterios estos, y también genero otra dimensión, otra categorización, y establezco otros criterios que son muy concretos y específicos. Y bueno, entonces a partir de ahí ya puedo construir mis preguntas, porque ya sé qué es lo que voy a observar, bueno, o mi guión de observación, porque tengo la certeza de qué es lo que voy a observar cuando vaya a ese punto, a ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ya estoy preparando con fuerza lo que quiero ir a observar, y entonces tengo un campo más delimitado. Ahora, si me voy a la sistémica, lo que ocurre es únicamente un proceso de esta tabla al revés. ¿Por qué? Ya que en la anterior yo ya tenía organizado todo para ir a observar lo que quería o a recolectar la información, en el caso de la sistémica, una vez que yo vaya y anote todo lo que ocurrió, entonces voy a generar una serie de análisis, o bueno, sí, de análisis. Entonces voy a identificar y a subrayar, no, pues los estudiantes estuvieron generando una conducta eh, positiva con la colaboración, pero habían otros que tenían tendencias de uso del trabajo cooperativo y no llegaban a un nivel colaborativo. Entonces otros niños se desfasaban entonces aquí ya estaría identificando muchos puntos que van enfocados a un solo campo, y que voy a ir generando, porque lo voy escribiendo en esta tabla, todos esos criterios o similitudes que estarían, o sea, los voy estableciendo como un tipo de listado en este punto, y ya luego al final lo revaloro, y o sea, tienen mucho en común todos esos descriptores que voy identificando. Ojo, estoy hablando de la sistémica, y le genero un nombre, y ese nombre que ya le puse aquí se llama categorización, o que también pudiera ser conocida como dimensión en este caso, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tengo ya esto, está listo lo que es el análisis, y en consecuencia puedo proceder al paso de reflexión para generar posteriormente una serie de juicios que pueden argumentarse como ideas afirmativas o negativas de acontecimientos o de posibilidades que están ocurriendo en ese momento, para dar pie a lo que pudiera generarse ya una búsqueda de una problematización o identificación de algún elemento a que quisiera atender. Entonces vuelvo a repasar de manera muy rápida. Hacer una entrevista o un guión de observación sistémico me implica que yo tenga elaborado una tabla que esté organizada a través de criterios o dimensiones, con una serie de redacciones que me generen una descripción de en qué consiste y saber qué es lo que voy a ir a explorar, o bien generar una lista de criterios muy bien establecidos, que pudieran estar en forma de oraciones y que están agrupados de igual forma por dimensión, es decir, o categorización. Y entonces voy a la práctica educativa, en la eventualidad que quisiera observar, y como consecuencia ahí mismo ya puedo y ya tengo la seguridad de qué quiero recolectar. Entonces ya estoy organizado y me voy a puntualizar y enfocar a esos puntos.
En cuanto a un método asistémico, es ir al campo, anotar absolutamente todo y después ir buscando las cosas en común para estarlas agrupando, y estas agrupaciones las voy realizando entonces como una serie de listados que me permitan deducir qué palabra o concepto los pudiera englobar, y en consecuencia estoy hablando de que estoy haciendo el mismo proceso pero posteriormente. Aquí ya estaría identificando una serie de criterios o dimensiones que me llaman la atención de todo lo que se observó y que voy categorizando y que voy generando o que voy generando bien como dimensiones, ¿no? En este caso, pues, como consecuencia estaría hablando de que estoy ahora ya buscando una especificación de una problemática que quisiera identificar dentro de un proceso que está ocurriendo, pero que no precisamente tengo la, la, la particularidad de saber cuál es. Entonces en la sistémica se da esa oportunidad de generar a través de la observación la identificación de una problematización. Entonces por eso, repito, en la sistémica es al final cuando se generan las agrupaciones a través de los puntos que se encuentren en concordancia o en repetición o en mayor incidencia para crear las categorizaciones o bien las dimensiones de acuerdo a los contextos que se vayan a atender, ¿no? En este caso, también se utiliza mucho en lo que es la investigación-acción, es decir, existen los campos de acción y saber de en qué consiste cada uno de ellos. Cada uno lo puedes ir construyendo, valorando. Por ejemplo, la orientación metodológica, el sistema de evaluación, el clima en el aula, la participación de los padres de familia. Y estos son solo ejemplos, porque en realidad existen muchos más que estos dependerá del investigador o del personal o del estudiante en formación que delimite, que elija o que sepa o que quiera. eh, en este caso, si va a ser previo a lo que va a ser su proceso de observación, elaborarlas con anticipación para saber sobre qué quiere trabajar, y si lo va a hacer después, dependerá mucho de lo que haya observado y anotado y de las cosas en común que ocurrirían de una forma más natural, pero como consecuencia sería un poco más amplia porque anotarías absolutamente todo lo que ocurre desde el inicio hasta el fin de lo que estás observando. Bueno, ahora hablemos de cómo elaborar una entrevista. Una entrevista, siempre que la elabores, como habíamos mencionado anteriormente, tienes que tener con seguridad la serie de afirmaciones agrupadas a través de los criterios o bien de de los descriptores, para saber qué dimensiones eh, o, o qué categorías piensas atender. Entonces, ten presente qué información necesitas. Para eso tendrás que elaborar esta tabla y organizar a través de esto los aspectos que deseas identificar. Entonces, una vez que elaboras la entrevista, que ya sabes qué es lo que quieres ir a buscar o explorar y a recolectar como información, seguidamente vas a formular esas preguntas adecuadas para recolectar la información que requieres. Bueno, regreso, ¿no? Entonces, tienes que hacer esa tabla para que sepas qué quieres saber. Una vez que sepas qué quieres saber, tienes que trabajar en las preguntas para hacerlas de la mejor forma posible para que puedas recolectar la información que necesitas. Y para hacer estas preguntas tendrías que, además de redactarlas o de escribirlas, hacer de ellas un previo test aplicándoselo a otras personas o a otros compañeros para que ellos digan, ¿sabes qué? No le entendí a esta pregunta. ¿Y qué vas a hacer con eso cuando te digan? No te vas a sentir mal, al contrario, vas a replantearla y reestructurarla para que luego cuando hagas el siguiente test, hagas la misma pregunta, oye, ahora sí ya te entendí. Entonces, cuando vayas a la vida real de la entrevista, te puedan decir con certeza perfecto, y dependiendo del tipo de denominación de entrevista que vayas a realizar, te respondan
de forma adecuada, o al menos lo más esperado o lo posible al propósito de cada una de las preguntas. Entonces las preguntas tienen que ser claras y también tienes que probarlas con otras personas cercanas para que pudieran ellos hacer las recomendaciones pertinentes y adecuarlas, corregirlas, mejorarlas. Cuando vayas a hacer una entrevista, recuerda siempre que por ética tienes que decirle que las entrevistas, ¿para qué las vas a utilizar? Si es para una investigación o para una tarea de clases, y deberás decirle que esta información será recolectada, está siendo recolectada para uso, por ejemplo, del curso de herramientas para el análisis de la práctica educativa, y que en consecuencia también toda la información va a ser tratada con confidencialidad y la seguridad de que la otra persona no vaya a ser exhibida o expuesta, ¿no? Entonces aquí es importante que se lo menciones al inicio y que también agradezcas al final la participación, y adicionalmente retroalimentes de que la información será tratada con total confidencialidad y únicamente con análisis exclusivos para la reflexión, para el análisis y reflexión de la práctica educativa. Cuando estés aplicando la entrevista, también procura, dependiendo de la naturaleza de ella, que si es una entrevista no estructurada, que vamos a hablar en unos instantes de esto, si dices, tienes que retroalimentar verbal y no verbalmente. Por ejemplo, cuando la persona en sí, la pregunta por naturaleza propia requiera una afirmación o acentuar este punto de, de un refuerzo como parte de la comunicación, pues tendrías que hacer las reflexiones, las expresiones convenientes y adecuadas a eso que te están comentando. Si es un tema de algún tipo de digamos que le comparten, digamos, cuando estás entrevistando y te dicen algo, una incidencia, una problemática que ocurrió, y te ríes, entonces no es congruente. Tendrías que, de la otra persona te puede interpretar, se está burlando, entonces ¿para qué le continúa la entrevista, no? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado y tienen que retroalimentar siempre, tanto verbal como no verbal. Es decir, puede ser que la persona, tú les quieras decir que sí, pero con una expresión estás diciendo no. O empiezas a mover mucho las manos o te empiezas a comer las uñas en una entrevista. No, ese proceso lo tienes que evitar, porque el, le estás retroalimentando y la persona lo que necesita es que tenga una empatía contigo. Entonces tienes que generar una expresión más o menos natural, con una acomodación de un cuerpo de una forma, o del cuerpo de una forma no tan rígida, sí expresiva, pero que además te permita generar confianza con la persona. Recuerda que si realizas una pregunta y es un modelo no estructurado, puedes abordar o resumir el contenido y el significado de las respuestas, pero eso no significa que vas a repetir todo lo que te diga. Simplemente que hay situaciones en las que, por ejemplo, digamos, oiga, ¿y cómo se comunica en estos tiempos de pandemia con las y los niños de su salón de clases, digamos? Bueno, pues utilizamos las redes, los medios de comunicación más conocidos, que a través de la telefonía móvil, y entonces con esto nosotros logramos establecer, no, bueno, pero ahí tienes la oportunidad, ahí resumes el contenido. Ah, bueno, entonces utilizan telefonías móviles. eh, Como cuáles serían unas de las más utilizadas o empleadas, y aquí entonces ya empezaría una ampliación de la información. A eso se refería, a resumir el contenido y el significado de las respuestas. Entonces, es siempre una oportunidad para volver a retomar algo que en particularmente es relevante o es importante o identificas en ese momento, y que la persona pudiera ir ampliando para recolectar una mayor información posible sobre esto, ¿no?
o es que en tal momento, digamos, otro ejemplo, utilicé este método y me generó unas consecuencias de que los niños lograron aprender mejor. Y entonces, ¿cuál fue ese método? Ahí hay la oportunidad, vuelvo a repetir, de resumir el contenido y el significado de las respuestas, de volverlo a reconsiderar para poder ampliar. Entonces es muy importante, y en combinación también con la expresión verbal y no verbal que están realizando. Y recuerden que a la hora de hacer siempre las entrevistas empiecen de las preguntas más sencillas y se van desenvolviendo hasta llegar a las que tienen consideradas como de mayor dificultad. Bueno, entonces acá encontramos un punto muy importante. Si hablamos de entrevistas como tal, hay las estructuradas y las no estructuradas en un mayor campo de conocimiento o de popularidad, pero también existen otras formas de clasificarlas. En este caso, de acuerdo a Rodríguez y otros, y Acevedo y Arnal y otros, la entrevista como tal, ¿qué es lo que permite hacer? No es solo una hoja que tiene una serie de preguntas. Permite identificar o recoger información. Aquí información sobre acontecimientos que están presentándose y aspectos que son muy subjetivos de las personas. ¿Cuáles son estos aspectos subjetivos que pudieras recolectar? Las creencias, las actitudes y las opiniones. También los valores o el conocimiento, aquello que de otra u otra manera no está al alcance de un investigador porque simplemente no lo ha vivido de una forma particular él mismo, porque es una cualidad propia y natural del sujeto del cual se está investigando. Entonces, ¿qué ocurre como un aspecto de causalidad? Que cuando obtienes información es y se presenta a través de una comunicación donde quien es entrevistado, o sea la persona, responde a cuestionamientos que han sido diseñados con anticipación en función de lo que se está pretendiendo explorar, y para eso sirve precisamente esta redacción de descriptores o de enunciados que están siendo agrupados en categorías o de dimensiones, que a la vez de alguna forma ya tengo presistematizada mi información porque sé con certeza qué es lo que quiero observar. Entonces, ahora pasamos a mencionar la clasificación de las entrevistas. En cuanto a las modalidades de las entrevistas, estas las van a encontrar en la literatura de una forma muy diversa, muy amplia, muy popular, ¿no? ¿Qué pasaría en estas? Vamos a encontrar que existen, en cuanto a las modalidades, varían, que va desde la popularidad, las estructuradas, a la abierta. Entonces, en la literatura van a encontrar uno, denominaciones, y dos, formas específicas. Aquí solamente se van a detallar dos tipos de denominaciones y posteriormente de formas específicas. Dos formas. ¿Cuál serían las denominaciones? Y las formas específicas: la informal, la que se conoce como en profundidad, la dirigida, no dirigida, la clínica, la biográfica, la individual, la grupal o la focalizada. Entonces todas estas las van a encontrar en las literaturas y que van a hablarse por esto causalidad de las entrevistas como tal. Entonces, si se aborda de acuerdo a su estructuración, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues como su nombre lo dice, la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. La primera, que es la estructurada, es aquella, aquí lo relevante es que donde un entrevistador pregunta
a cada entrevistado una serie de preguntas que previamente ya elaboró. Aquí que además, por haberlas elaborado, ya entonces las tiene organizadas y limitadas a una serie de categorías sus respuestas. Por naturaleza, en la entrevista estructurada entonces, sus preguntas son de un modelo cerrado totalmente y que proporcionan al sujeto las alternativas de respuesta que deberá seleccionar durante este proceso de entrevista. Entonces, ¿qué ocurre? Hay orden. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ordena o expresa, por ejemplo, el grado de acuerdo o desacuerdo que pudieran encontrar en ella, ¿no? Todos los entrevistadores, en consecuencia, o sea, las personas a las que le está aplicando la entrevista, responden a la misma serie de preguntas. Eso es una entrevista estructurada. ¿Qué más pasa? Que ya tiene delimitados, ya les estás dando las alternativas de respuesta que puede elegir o que bien podría ser a través, por ejemplo, de una escala Likert expresada verbalmente. ¿Qué tan acuerdo o desacuerdo estás de ella, no? Entonces, en el segundo punto, la entrevista estructurada es las preguntas se realizan en el mismo orden o secuencia, además de que son las mismas para todos. Y que también está caracterizado porque hay un entrenamiento del entrevistador para que se trate de la misma forma todas las situaciones que se presenten durante la entrevista, a cada una de las situaciones de la entrevista, es decir, también de las preguntas que en ella están. En otras palabras, el cuestionario es un cuestionario que se administra en forma oral, la entrevista estructurada. Y para ello, aquí hay una pregunta. ¿Qué te pareció la clase? Entonces ya les damos las opciones a la persona y me dicen muy interesante, interesante, aceptable y aburrido. Eso es una entrevista estructurada, literalmente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces con la entrevista que no está estructurada? Bueno, aquí vamos a dibujar una carita feliz, una entrevista no estructurada, que es posiblemente una de las que normalmente hayan hecho uso, es aquella en donde todos esos esquemas de preguntas y secuencias no son fijos. Entonces la naturaleza de las preguntas es que son abiertas y el entrevistado la persona a la que le aplican esta serie de cuestionamientos construye su respuesta. Esta persona está construyendo la respuesta. Entonces, ¿cuáles serían las cualidades? Que son entrevistas son entrevistas flexibles y que permiten la adaptación de las necesidades de investigación y las características que estas personas que son los investigados tienen. Además, cada una de las personas que va a hacer las entrevistas reciben una preparación muy sólida de lo que se pretende que realicen. En consecuencia, la información es más difícil de analizar y consume más tiempo porque aplicas unas entrevistas que no están cerradas ni delimitadas a una serie de categorías, sino que están abiertas a que la posibilidad de que la persona las pueda construir en ese momento y tiempo. Quiere decir que este diálogo se va a hacer más extensivo de lo que pudiera realizarse con el modelo de la anterior. Y como consecuencia, la transcripción de la misma va a ser demasiado amplio y que tendrás que generar una serie ya después de que aunque tengas las categorías ya bien definidas de qué es lo que quieres observar, volver a revisar qué tanto de la información que te proporciona tiene mayor incidencia e irlas agrupando para construir los conceptos o las categorizaciones nuevamente que tienes preestablecidas y poderlas analizar o reflexionar. En esta no existe una comparación de los sujetos, porque se recuerda que no se aplican las mismas preguntas literalmente como están ni en el mismo orden, sino que se recolectan a través de una expresión o de un diálogo que es dirigido, de un diálogo que
que se presenta y que permite mucha flexibilidad. Entonces una pregunta, por ejemplo, de esta entrevista que pudiera hacer esta persona, que sería la carita feliz, le pregunta: ¿qué opinas de la metodología seguida en clase? Y entonces la persona ya no le vas a dar las respuestas de muy mala, buena, regular, excelente, ¿no? Que sería la estructura. En esta situación, la persona te puede decir: pues me gustó que nos presentaron dibujos, videos, audios, la persona modulaba su voz, no parecía algo, entonces ya te permite recolectar una serie de información mucho, pero mucho más amplia. Bueno, si exploramos ahora la entrevista desde su directividad, ojo, en la anterior se expresó cuáles son sus definiciones o sus categorías de acuerdo a su estructura. Ahora también puede preguntarse tal vez en algún examen que presente en algún momento: oye, pero la entrevista yo la quiero definir de acuerdo a su directividad. Y entonces aquí únicamente vas a encontrar dos subcategorías que hay en la entrevista dirigida y que está la entrevista no dirigida, pero estamos hablando de las entrevistas en total. Es decir, que en la anterior expresamos cómo es una entrevista estructurada y cómo una no estructurada. Aquí una entrevista dirigida y una no dirigida es una clasificación de las mismas entrevistas, pero a partir de su directividad. Si habla de una entrevista dirigida, entonces diría que tiene una lista de cuestiones o aspectos que son explorados durante la entrevista, donde usted como entrevistador queda libre para adaptar la forma y el orden de las preguntas. Es decir, el estilo puede darse de una forma que pudiera ser percibida como coloquial, espontánea o informal. Y la entrevista no dirigida es donde el entrevistador debe crear el clima para facilitar que el entrevistado exprese con libertad sus opiniones y sentimientos. Entonces, el centro principal en esta situación radica en trasladar el foco de atención desde el entrevistador al entrevistado. Es decir, tienes que poner la atención. Los entrevistados deben exhortar en consecuencia al entrevistado a hablar sobre un tema propuesto, pero aquí tienes que tener tus guías o preguntas. Entonces, ¿qué es lo que busca esta entrevista no dirigida? Definitivamente profundizar en el mundo interior de los sujetos y comprender desde ellos mismos su vida, sus expectativas, experiencias o situaciones, por lo que deberás trabajar aquí mucho en la confianza y motivación de los entrevistados. Y esto es si hablamos de la entrevista de acuerdo a su directividad. Es decir, en la anterior, conforme es una clasificación de su estructuración, y esta de acuerdo a su directividad. Entonces acá la diferencia radica en que en la entrevista dirigida como tal, tienes las cuestiones, los aspectos explorados, los adaptas a la forma y el orden que se considera más o menos esperado, natural o lógico, y lo haces de una forma más coloquial, espontánea e informal. Mientras que en la segunda, que es la no dirigida, creas el clima, el ambiente, el grado de confianza con la persona, de empatía, y que te permita desenvolverse de una forma natural, y que donde se sienta con libertad para expresar sus opiniones y sentimientos. Entonces aquí todo el centro de atención va a estar enfocado en esa persona en la que estás entrevistando, y además vas a hablar con él a través del tema, a través de esas guías que ya tienes preestablecidas, o de las preguntas que ya llevas muy definidas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la diferencia es que en la no dirigida profundizas en el mundo interior de las personas y comprendes y tratas de comprenderlo desde su perspectiva misma, sus experiencias, lo que han vivido, las situaciones que se les presentan y que requieren en consecuencia ese trabajo de confianza que puedas emanar.
En total, en otras palabras, quiere decir que va a influir mucho la postura que presentes, las expresiones, la retroalimentación y, y el refuerzo y la casi como la coherencia de cada una de las preguntas. Bueno, para que puedas hacer una entrevista de calidad, literalmente tienes que tener criterios teóricos muy bien definidos. Hay algunas estrategias que se conocen como las de Pujadas y Rodríguez, uno en 1992 y otro en 1996. Hay unos criterios de calidad de la entrevista y son los que se presentan a continuación. Podemos hablar de que necesitamos tener un soporte teórico. No podemos hacer preguntas sin saber qué es lo que preguntamos. Técnicas de confrontación, relatos cruzados, informe de pactado, validar la información y confrontar los datos recogidos con estrategias de recogida de información. ¿Y qué quiere decir cada uno de ellos? Por ejemplo, si me pongo en un soporte teórico o el momento de preestudio, es donde estableces como persona, como investigador, qué es lo más importante en la investigación, lo que merece la pena ser estudiado en otros puntos, la relevancia para nuestro estudio y qué está sobredadamente estudiado y qué lagunas pueden ocurrir en ella. Y entonces, ¿qué son las técnicas de confrontación? Digamos, pedir a otros integrantes que comparten la característica de la población que estás estudiando de nuestro entrevistado, que permanezcan tal vez, si fuera el caso, dependiendo del método, pudiera ser que estén en la escucha de la entrevista o en algunos otros que, de acuerdo a la naturaleza de la misma, porque hay diferentes tipos de entrevistas que es lo que vimos antes. Al menos que puedas tener un patrón de referencia donde puedas hacer una serie de comparaciones para saber si la información que te proporciona es, es objetiva o está siendo sujeta a una improvisación en la cual te quiere dar el panorama de lo que tú quieres escuchar. Entonces para eso tienes que tener cautela. En este punto de las técnicas de confrontación, Mm, eh, la habilidad depende más del entrevistado. En algunos casos se practica, pero ojo, es muy diferente a los diferentes modelos de entrevistas en las que se vienen realizando como parte de la parte profesional en su mayoría son entrevistas individuales. Entonces, aquí en este punto, la habilidad del docente sería saber identificar la veracidad de todo eso que te comparten. Bueno, también puedes generar relatos cruzados que narren la misma historia, pero a varias voces. Puedes entrevistar a varias personas e ir comparando los resultados que van aconteciendo para que a través de eso puedas generar tus conjeturas. En otro punto hay algo que se puede conocer también como el informe pactado. En este caso, que es el número 4, entonces sometes las informaciones a chequeo por parte de las propias fuentes de información de forma de que lleguen incluso a un acuerdo. ¿Qué otra también forma de validar las entrevistas existen? Todo esto tiene que ver con validación. Bueno, eh, bueno, también puede aplicarse, por ejemplo, que cuando terminas cada sesión, recompones el relato, buscando el sentido de la narración, identificando las ideas confusas, los temas de interés en los que habría que profundizar más, los relatos redactados por el investigador que deberían de estar devueltos a los informantes para que corrijan o amplíen en caso necesario la información que ellos han proporcionado. ¿Qué otra forma hay de confrontar esta situación? Y la última sería la confrontación de los datos recogidos con distintas estrategias de recogida de información. Es decir, que aquellos instrumentos que aplicaste
que utilizaste para recolectar la información, las puedes triangular. Recurriendo a la entrevista tal vez biográfica, de la observación participante, etcétera, porque a final de cuentas este es un instrumento de muchos otros que hay y que te pueden servir para que puedas eh, triangular o, o, o validar lo que estés entrevistando, lo que te estás recolectando a través de esas entrevistas. ¿Sí? Entonces estos son al menos aquellos puntos que pone estos autores de Pujadas y Rodríguez para que las estrategias se establezcan como criterios de calidad para la entrevista. Bueno, pero creo que lo más importante, al menos por el momento, debería ser lo que ya abordamos hace unos instantes, que son las formas de la entrevista y además cómo poderlas elaborar a partir de la construcción de criterios, categorizaciones o dimensiones. Ahora pasando a la guía de observación, esta guía de observación es algo, una experiencia bastante interesante, porque esta, al igual que la anterior, es un instrumento que está categorizada dentro de las técnicas de observación y se basan en una lista de indicadores, por así decirlo, que se redactan, que ya puede ser como afirmaciones o bien realizándose como preguntas. ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué pretende? ¿Qué va a orientar precisamente el trabajo que vas a observar en el aula? Entonces aquí señalas los aspectos que son relevantes a observar y los conviertes en esas afirmaciones, en esas preguntas. Y como mencionábamos hace rato, como se mencionaba hace rato, aquí también haces uso de la tabla mostrada. ¿Por qué? Ya que para ir a observar, en este caso, elaboras esas construcciones o esas oraciones que son los descriptores y que vas agrupando en categorías o en dimensiones y que a partir de esto las puedes convertir tus descriptores como preguntas. ¿Y por qué? O afirmaciones. ¿Y qué es lo que vas a hacer con esto? Precisamente, una vez que las conviertes en preguntas o afirmaciones de esos componentes que quieres observar en particular, quiere decir en consecuencia que tu guía de observación la tendrías estructurada y que además está fundamentada con componentes que previamente ya habías analizado y que obedecerán a lo que pretendes observar como tal. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que podrás enfocarlo, por ejemplo, a las respuestas que generen los alumnos en una actividad durante tal vez la semana de trabajo, una secuencia didáctica de aplicación, una experiencia que estás teniendo en la educación a distancia, la forma de cómo se generan los procesos de planificación entre las nuevas modalidades, y pueden tener un uso muy amplio, pues que la utilices en periodos muy transversales o muy longitudinal, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la finalidad de la guía de observación? En este punto encontramos centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la educación para la evaluación del docente. Entonces aquí promueves la objetividad, ya que permite observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula. Y también observas diferentes aspectos y análisis de las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente. Entonces, en otras puedes incluir también que permiten detectar avances e interferencias en los aprendizajes de los alumnos. Encontramos esta información en esta fuente, ¿no? Entonces, ¿cómo se elabora esta guía de observación? Primero, definir el propósito, qué es lo que se quiere observar, la duración,
y después redactar los aspectos de observar para que seguidamente a eso los escribas. Y para hacer esta redacción de los aspectos de observar, nuevamente se te sugiere que hagas uso de esta tabla que agrupa muchos criterios o descriptores redactados y van a la par o tienen un orden o que se fundamentan en algún tipo de dimensión o categorización que las engloba o que las agrupa o que tienen algo en común. Entonces, a partir de eso, si genero va dos o tres categorizaciones, por ejemplo, y me dan un margen de afirmaciones amplio, entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente ya tendría una guía de observación desarrollada completamente, porque sabría cuál es el propósito, la duración que pretendo darse y además muy bien definidos los aspectos de observar definidos a través de los criterios de los descriptores que estarían organizados en las categorizaciones o bien las dimensiones. En otra situación, en la misma Secretaría de Educación Pública, en esta obra nos da un ejemplo de cómo puede ser una guía de observación, pero que puede adaptarse de acuerdo a las necesidades que se presenten. Por ejemplo, aquí tiene el grupo, las fechas de observación. En este caso pusieron las competencias porque se desarrollaría en una sesión ordinaria o en una clase donde ya se están delimitando los aprendizajes esperados. Pero bien, la guía de observación que pudieran ustedes definir si van a explorar otros componentes que no son particularmente estos, podrían generar aquí la redacción de esos descriptores o bien de los criterios que han identificado y que ustedes tienen conocimiento de cómo están agrupados a través de la misma tabla donde generan las categorizaciones o dimensiones y las convierten ya sean una en preguntas o dos en la serie de afirmaciones para que cuando estén en ese momento en el que ustedes han definido la temporalidad de la misma redacten los registros correspondientes a manera pues de prosa en ella, ¿no? Bueno, estos instrumentos como tal tienen una función significativa para muchos casos. En algunos es conocida porque permiten también generar la posibilidad de que sean empleados para un diagnóstico escolar. En un diagnóstico escolar hay diferentes pasos que bien esto sería algo complementario a lo que ya analizamos porque el entrenamiento era precisamente construir una entrevista y además también hacer una guía de observación muy bien definida. Este tema lo vamos a abordar en una siguiente sesión virtual. Bueno, entonces queda claro que la entrevista como consecuencia puede ser estructurada o no estructurada y que si tomamos el otro tipo de clasificación que pudiera ser a través de su directividad, podría ser una entrevista dirigida o no dirigida y que en la literatura podemos encontrar muchas formas más de cómo las puedan clasificar de acuerdo a su funcionalidad, por ejemplo. Entonces, las entrevistas estructuradas, recordemos que son aquellos que son como cuestionarios pero que siempre se administran de forma oral, y las no estructuradas son aquellas que permiten la apertura para que el entrevistado pudiera externar o expresar sus vivencias y no están tan las preguntas cerradas, sino son flexibles y se van adaptando de acuerdo a las necesidades y que aquí en la no estructurada en este caso tendrías para poder mejorar el trabajo de recolección de la información que cuidar mucho la expresión verbal y la no verbal para poder además reafirmar lo que ya te han dicho y resumirlo para que tal vez esta persona te pueda ampliar aún más sobre el contenido de la misma. Pero para que lo logres tener con éxito, siempre ten la preparación de qué quieres saber. En el caso de ese modelo, ¿no? Pero también recuerda que es totalmente aceptado la que existe el diseño, la entrevista
perdón, que también existe la observación que es la asistemática y que también es correcta. Es cuando como persona eh, observas absolutamente todo lo que acontece durante todo el tiempo que estás observando desde el inicio al fin de, por ejemplo, de que estás en la institución, ¿no? Y que luego la redactas todita, todita en totalidad para que después vuelvas a hacer esta tabla. La tabla siempre la vas a hacer. Entonces aquí generas las cosas en común, las redactas, lo que encontraste y luego cuando las vas redactando y agrupando las vas categorizando, les vas dando un nombre particular que las englobe y vas entonces generando, ahora sí de forma inversa al anterior, las dimensiones y las categorizaciones. Bueno, ¿y qué más ocurre? Entonces, recuerda que una vez que ya tengas esto definido, y en el caso de las entrevistas que son aquellas que o las guías de observación que previamente ya vas con la elaboración de este componente ya previamente en consecuencia ya tendrías una precategorización. Ahora lo que sigue es qué tanto de lo que recolectaste observaste para que ahora ya con esto que se conocería como un análisis. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, particularmente esto es el análisis, porque recordemos que la diferencia entre el análisis de la reflexión y las conclusiones son diferentes. Si hacemos un análisis, haría uso de que estas son la descomposición por sus partes. Y si pensamos luego en una reflexión, es que tanto de esa descomposición por sus partes le dan un sentido coherente a aspectos que pudiéramos identificar como problematizaciones o de confirmaciones de aquellos elementos que ya observamos, para que al final, a manera de conclusiones, podamos hacer una serie de, de afirmaciones o de negaciones para poder incluso además generar planteamientos de solución de problemas a través de proyectos u otros componentes que van de la mano también con la elaboración de un diagnóstico. Bueno, en este caso, para la cuestión de las conclusiones, por lo general también se da una redacción o un agregado donde permita comprender incluso o de afirmar algo que pudiera ocurrir si esto continúa o se presenta de la misma forma, fundamentado a través de eso que estás observando, de sus componentes, pero además con fuentes totalmente científicos, teóricos aceptados. Y es decir que para que hagas esta serie de dimensiones tienes que saber primero, por ejemplo, qué es un ambiente de aprendizaje, si esa sería tu dimensión y qué implica, ¿no? O qué es un entorno virtual de aprendizaje y saber cuáles son sus componentes, sus criterios y por aquí ir generando esa tabla. Entonces es necesario también que siempre que vayas a hacer un trabajo de entrevista estudies o que comprendas un poco más de lo que pretendes observar. Y si es algo muy general que vas a abordar, de la misma forma tendrías que entonces tener que explorar de una forma más general todo lo que acontece en una vivencia, en una experiencia como docente o en un ciclo escolar. Bueno, y entonces esto sería todo lo que se abordaría para el día de hoy, agradeciendo mucho la presencia y la participación de aquellos que así lo han hecho. Además, va a quedar grabado para consulta y disponible en este medio en el Facebook y además más adelante el planteamiento de que se suba al canal en el YouTube. Bueno, sin más por el momento, agradeciendo mucho, mucho, mucho el espacio, la oportunidad y si visualizas este video posteriormente, agradeciendo tu interés y muchas gracias y continuamos ya con otro tema de diagnóstico en otro webinar. Muchas gracias y hasta la próxima. Y feliz año nuevo y que la salud esté con ustedes. La paz y la armonía.